cielo y apresó a aquel dragón que se llama Diablo y Satanás, la serpiente que antigua, y lo apresó. Hasta que no llegue ese momento, Satanás está por el mundo entero haciendo daño. Ese es el enemigo público número 1 de la iglesia, del creyente, de usted y de mí. Sí, amén. Cuando usted ve las cosas que están pasando tan tremendas y tan difícil de comprender y de creer que están pasando, no se acostumbre a ellas, porque esas son cosas que Satanás está haciendo. De esas muertes de esos niños, de gente que cogen un rifle o cogen un revólver y le matan a gente inocente que no ha tenido que ver nada con sus problemas. Eso no fue Dios. Eso fue un acto satánico, hermano. Satanás no está en el infierno. Satanás está en el mundo entero. Y también está en el mundo entero sus seguidores, los demonios. Y los demonios no son unos poquitos demonios. Son muchos demonios. Y tienen diferentes géneros. La gente que no sirve a Dios, no está el Espíritu Santo en ellos, hermano. Hay un amparo que Dios ha dado, pero el Espíritu Santo no está en ellos. Y yo no puedo decir que mis hijos tienen el Espíritu Santo, los que no están sirviendo al Señor. Pero están guardados por la palabra y por la oración. Sí, amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Y cuando ese esposo tuyo o esa esposa tuya te dice no vaya al culto hoy, ese no es Dios el que te está hablando. Tú tienes que reprender ese demonio, porque es un demonio. Dios no quiere que tú dejes de venir al culto. Dios quiere que tú vengas al culto. O si tú te vas a poner a hacerle coro también a él, pues entonces ya no hay no un solo demonio, hay 2 demonios entonces. Uno que opera dentro de él y otro que opera agarrado de ti, porque te juntaste el coro con él. Tú tienes que entender que la Biblia dice que mis hijos son mis hijos y me buscan. Así mismo. Aleluya, muy poca Amén, gente. amén, Pero amén. algo, Satanás no está en el infierno, está en el mundo. Sí, Señor. Sí, Señor. Y nosotros tenemos que aprender a saber de sus maquinaciones y cómo él opera. Ahora, trayendo un poquito de lo que pasó el domingo pasado, nuestra hermana Miriam hablaba de la supremacía. Y esa palabra de supremacía mayormente se usa para señalar a los que son supremos. Supremacía va por encima de los que tienen un cargo. Oh, yes. ¿Me sigue? No sé si me está entendiendo. Amén, amén. ¿Por qué un cargo? Porque cuando hablamos de Dios, no hay cargos en el mundo, ni abajo del mundo, ni arriba, ni en ningún lugar que sobrepase la supremacía de Dios. Hay veces que hay palabras que solamente se pueden usar con Dios y no con ningún hombre. Esa es una de ellas. La supremacía la tiene Dios. Amén. Dios hace lo que Él quiere. En una ocasión Dios le dijo a Moisés: apártate a un lado y yo voy a raer este pueblo de frente de la faz de la tierra, y de ti voy a hacer un pueblo nuevo. Pero que Moisés le dijo una palabra a Dios en ese momento que fue una verdad. Le dijo: no hagas eso, porque van a decir los egipcios y los que escucharon de esta grandeza que tú los sacaste para matarlos en el desierto. Entonces Dios le dijo: está bien, pues yo sé lo que yo voy a hacer. Y no entraron. Porque, hermano, a Dios nadie le toma el pelo. Ese es el asunto con muchos creyentes que creen que pueden manipular a Dios. Usted no enseña a Dios con la ausencia en la iglesia a no llegar a la iglesia. Es usted que está teniendo problemas, no es Dios. Dios no se acostumbra a eso. Tal vez el pastor se acostumbró, pero Dios no. Dios está mirándolo todo, viendo el corazón de todo el mundo, leyendo el pensamiento de todo el mundo, y conoce quién es fiel y quién es infiel. Gracias a Cristo nosotros podemos tener entrada y misericordia. Amén. Aleluya. Así que, amados hermanos, supremacía es poner a Dios por sobre todas las cosas primero. De hecho, el primer mandamiento, ¿cómo es que dice? Nosotros estábamos aquí ese día cuando estábamos estudiando los mandamientos, que Cristo le dijo, o Moisés le dijo al pueblo:
Oye, oh Israel, Jehová tu Dios. Jehová, ¿qué? Uno es. Y amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, de todo tu corazón, con toda tu voluntad. Ahora, ¿por qué Dios estaba pidiendo eso y puso ese mandamiento de esa manera? Porque sabía que el pueblo era un pueblo que podía tener problemas con la idolatría. Y uno de los pecados más tremendos que el hombre puede cometer es el pecado de la idolatría. Hacer un ídolo mayor que Dios. Un ídolo que no oye, no ve, ni camina, ni puede hacer nada. Ponerlo más grande que el que tiene la supremacía, hermano, ese es un pecado grande. Así es. Por eso Dios le dio esa dirección, ese mandamiento. Y amarás a tu Dios con todas, ¿qué? Tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu voluntad. Para que no hubiera nadie que ocupara ese lugar. Yo escuchaba un predicador que decía, hermanos, cuando usted tiene que decidir entre la familia y usted, nadie puede estar por encima de Dios. Usted tiene que servirle a Dios por encima de su esposo, por encima de su hijo, por encima de sus nietos, por encima de su mamá y su papá, por encima del que se oponga. Usted tiene que servirle a Dios. Si usted no le sirve, entonces no le puede servir a Dios. Usted le sirve a su familia, no a Dios. Hay gente que no le gusta que yo le diga esto, pero nosotros tenemos que entender que Dios no quiere ídolos. Usted puede, y hay gente que tiene ídolos en su familia. Malo. Así es, Y aleluya. eso no está bueno. Yo quiero mucho a mis hijos y quiero mucho a mis nietos, pero primero está Dios en mi vida. Dios me lo enseñó desde temprano, que yo entré a los caminos del Señor. Porque tristemente hablando, tenemos que aceptar que a veces nosotros queremos un hijo más que otro. Que no debe de ser así. Hay algunos que pueden estar diciendo, para usted se equivoca conmigo, porque yo quiero a los dos hijos míos como usted no sabe. Ajá. Mira, hermano, vea a la situación de Jacob y Esaú. Yo amo a él. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? La mamá puso a Jacob, ella era la primera tramposa. Es que yo tengo que darle cariño porque no tiene. ¿Sí o no? La que se dejó todo de ponerle el pelo para que se fuera belloso como el hermano fue ella. Así es. Y le cogió la bendición a la mamá, al papá. Así que eso ya está por generaciones comprobado, que a veces nosotros amamos una o uno más que el otro. Es verdad. Que no debe de ser así. Pero sea como sea, redoble la oración por ellos. Así es. ¿Y cómo se redobla la oración? A veces en la casa no se puede orar como usted quiere. Pero véngase al culto. Pastor, ábreme la iglesia que yo voy para allá a orar. Aquí estamos nosotros, yo estoy aquí todo el día. Venga para acá por orar. Úngame con aceite, que tengo un dolor por aquí, que se me ha pegado una cosa esa. Yo no tengo ese dolor. Úngame con aceite. Yo hasta lo baño con aceite si quiere. Y me baño yo justamente con usted. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Así que le debemos ayuno al Señor. Diga conmigo, los que no ayunan, diga, yo le debo ayuno al Señor. Alce la mano. Alce la mano ahí, hombre, sea honesto. Diga, Señor, yo no ayuné algunos días. Yo tengo que ayunar, yo tengo que reconciliar contigo los Tenemos ayunos. que seguir, amén. Mira, de Dianita ahí, está diciendo que sí. Eso me gusta. Aleluya. Vamos a hablar acerca de la senda antigua. Un tema bastante popular entre el pueblo evangélico. Hay iglesias hasta que se llaman así. La senda antigua. Y déjeme decirle algo. Hay veces que usted le menciona esto a la iglesia. Vamos a decir que no es tan conservadora. Y ya lo quieren sacar a usted y le dicen que usted es un rajatabla, que usted es un radical. Y que usted, olvídese, que usted no ve las otras cosas. Usted es un ciego. De todo hay de allá para acá y de aquí para allá. ¿Verdad que sí? Así es. Hay unos que dicen que la fe es la que hay que usar. Y otros dicen que es el amor que hay que usar.
Y a veces hay bandos de esa manera. Y uno visita una iglesia y ven que no se toma agua o que llegan temprano y usted va a su iglesia y esa falta que tiene su iglesia, usted quiere que la corrijan. Pero usted no está botando todo el tiempo allá para ver la falta que tiene aquella iglesia. Solamente que no toman agua. Y decía un pastor aquí, que muy querido por nosotros, que hay hermanas que tienen el pelo largo, la falda larga, pero también tienen la lengua larga. Bendito. Y en este asunto hay que tener cuidado a quién se critica y a quién se señala. Exacto. Porque a veces tú tienes una cosa que aquel no tiene. Y a veces aquel tiene cosas que tú no tienes. ¿Me comprende? Amén. Entonces todos a veces no andamos en el mismo pensamiento de perfección. Tenemos tanto nosotros que orar por ellos como ellos por nosotros. Amén. Señor. Pero este tema de la senda antigua es un tema que a veces nosotros hasta lo hemos, ¿cómo se llama?, considerado. Y usted en las redes sociales ve mucha gente criticando a predicadores de una manera y de otra manera. Déjenlo que los critiquen. Lo que nosotros no debemos hacer es criticar, es orar por ellos. A eso nos llamó Dios. ¿Qué es una senda? Una senda es lo mismo que un camino, vereda o ruta. Todos son sinónimos y nos llevan a un determinado lugar. Pero por lo general el término camino se utiliza para indicar un camino hecho por el hombre. Mientras que la senda se hacía con el pasar constante de la gente y los animales. ¿Qué diferencia hay entre senda y camino? Es que la senda es más estrecha que el camino hecho por el hombre. Son sinónimos porque son caminos todos. Lo que pasa es que la senda se hacía de tal manera que era un atajo, una manera de llegar a un sitio que no estaba propiamente hecho para llegar a ese lugar. Se iba por ahí, por ese lugar, para llegar a cierto sitio que tampoco era un lugar, digamos, conocido. Pero se usaba una senda y al usarse constantemente para llegar a ese sitio, se convertía en una senda propia. Entonces los que no conocían ese lugar preguntaban, ¿cómo yo puedo llegar allá? Y entonces la gente le decía, aquí vive un viejito o un anciano o una gente que caminaba por una senda. Por eso es que se dice, preguntar por la senda antigua, porque no se conocía. Ahora, para caminar por esa senda, había que averiguar qué cosas había en el camino. De qué cosas tú tenías que abstenerte y qué cosas llevar contigo. Por si acaso te salía un ladrón o te salía un animal o pasaba algo que era a veces escabroso, el lugar por donde tú ibas a ir, tú tenías que estar preparado para llegar al lugar o al destino donde tú querías llegar. Hasta que propiamente ese lugar, por el caminar de mucha gente, se convertía en un camino y se condicionaba. Por eso es que se le dice senda, porque al principio está bruto, está completamente lleno de vegetación y se hace. Eso mayormente existe allá en nuestros países, en los campos, en los sitios que hay selva, se conoce más lo que es senda. También vereda. Pero todos son caminos, porque la palabra senda es la palabra antigua que se usaba en el tiempo de antes. La palabra moderna de hoy es camino. También se le dice ruta. Todas esas palabras, vereda y sendero, son palabras como antiguas, que se usaban antes. Hoy día se le dice como camino. Otra diferencia entre senda y camino es que la senda es más estrecha que el camino hecho por el hombre. Con el tiempo la senda se solía convertirse en camino y era pavimentada al considerarse un medio importante para llegar de un lugar a otro. Hoy el camino senda se considera una palabra antigua para indicar un camino. Oiga, cuando yo estaba pastoreando muchos años atrás, al principio de que yo me casé, había una iglesia que uno de nuestros misioneros, uno de los pueblos del centro de la isla, como él vivía en ese lugar, pues él construyó un templo y llamó al supervisor y propiamente se fueron allá y todo, y a mí me pusieron también de pastor ahí. Uno de los pastores que estuvo en ese lugar fui yo. Tenía como 26 o 27 años yo cuando empecé a pastorear. Ese fue el lugar
digamos, oficialmente nombrado. Yo fui nombrado en ese lugar, pero no había nadie, tenía que yo empezar a trabajar con el campo. Había 2 lugares para llegar a ese sitio. Se llamaba Doña Elena, uno de los campos de Comerío. Entonces, había 2 maneras de llegar. La manera correcta, para tú llegar a la carretera principal, tú casi llegabas en media hora, de 20 a 25 minutos, yo creo, para llegar allá, a la carretera principal, que era la carretera que corre de Bayamón a Comerío. Una carretera bien importante esa. Pero para llegar, como eso es un campo, para llegar allá, había una carretera ya pavimentada, hecha perfectamente, pero él estaba yendo por toda la montaña ¿cómo se llama? Yendo por lados y demás para que se fuese bien y llegase sano. Y había tránsito, porque había mucha gente que vivía arriba. Había dos pueblos, 2 barrios arriba, grandes, que tenían hasta, creo, ¿cómo se llama? Alcaldes y todo, y líderes políticos. O sea que eran importantes. Allá estaba la iglesia, pero para coger el camino principal y llegar a la calle principal había que tener mucho rato bajando o subiendo. Y había que tener buenos carros porque era todo subiendo. Había una senda, un atajo, un lugar, un desvío por otro lado, que usted llegaba más rápido a la calle principal. Cortaba bastante, como 10 a 12 minutos. Pero hermano, para bajar por ese lugar no estaba pavimentado. La gente hizo esa manera de bajar para llegar y cortar tiempo por ahí. Yo me iba por ahí con mi familia. Un carro que yo tenía del 69, yo creo que era un Toyota. Y yo bajaba por ahí, hermano, y había que tener no solamente buenos ojos, el carro tenía que tener también buenas luces, porque no tenía ningún tipo de sign. Oiga, pero usted llegaba a la carretera principal rápido. En ese lugar, los cabros y las cosas tenían que estar con la emergencia puesta, porque si no se iban por el barranco para abajo. Había que bajar con mucho cuidado. Y yo me recuerdo de eso porque yo me gustaba llegar rápido a la calle principal. Tan pronto llegaba a la calle principal, llegaba a la número 2 y ya estaba en San Juan o Río Piedras rápidamente. Pero ahora está la cosa mejor. Pero en aquel tiempo había que coger una senda. Y yo pregunté por ella. Y me enseñaron, y ya que siempre yo subía por ahí o bajaba por ahí. Ahora bien, ya usted sabe que la senda se aplica ¿a qué? A un camino que es conocido por los antiguos. ¿Que es conocido por quiénes? Por gente que ese era el lugar que ellos transitaban o iban por él. Ahora, por otro lado, el término senda también tiene una connotación o connotación, debo decir, espiritual. Vamos a considerar varias escrituras. El Salmo 25, versículo 4 dice: muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Los salmos enseñan acerca de qué? De las sendas. Hablan de eso. Porque el Salmo 25 dice que la petición de este escritor es: muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. La iglesia hoy día tiene que pedirle a Dios que le enseñe el camino, bíblicamente hablando, que hablaban los antiguos, que hablaba la iglesia antes. Porque la iglesia hoy está careciendo de santidad. Santo Dios. Porque no hay milagros y hay muchas situaciones que no deben estar en la iglesia. Por la falta de santidad en la iglesia. Porque se han olvidado de lo que decía, los antiguos hablaban en la senda antigua. O sea, en el camino que comenzaron antiguo, es lo que se está refiriendo. No se está refiriendo a un ¿qué? A un camino literal. Estamos hablando de un camino como espiritual. Amén, amén, amén. Santo Dios, aleluya. Sí, mi Dios. Gloria. Y la iglesia, en ese camino, en ese comienzo, hablaba y decía, enseñaba y practicaba que a la iglesia se llega ¿con qué? Con respeto. Se llega ¿con qué? Con armonía, con temor. Y se llega a orar. Y cuando usted llega al culto y llega a la iglesia, lo primero que debe hacer es orar para que Dios perdone sus pecados. Y perdone mis pecados. Sí, Señor, aleluya.
Yo no vengo aquí en el nombre del supervisor, ni en el nombre de mi supervisor de distrito. Yo vengo en el nombre del Señor a buscar a Dios. Que Dios tenga misericordia de mi alma. Y que me deje ministrar y que me permita ministrar. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué sucedió en el principio de la iglesia primitiva? Que es la senda antigua, vamos a decirlo así. Yo creo que la hermana estaba predicando, mi esposa estaba predicando el domingo y mencionó eso por un momento. ¿Sabe qué mencionó? Lo que sucedió en la iglesia de los discípulos, que hubieron 2 personas que murieron. ¿Cómo que murieron, hermano Ariel? ¿Por qué murieron? Oh, porque hicieron cosas que no tuvieron buenas. ¿Usted lo ha leído? Fueron desobedientes y Amén. ladrones. Y entonces los apóstoles tuvieron que corregir eso. Y decirle al pueblo que si ellos vendían su heredad, no tenían que estar ocultando nada, que hablaran las cosas. Si querían compartir lo que tenían, lo podían compartir, pero no mentir. Porque la mentira es algo que Dios no quiere. Sí, Señor. Como hay mucha gente en la iglesia hoy día, que por eso es que hasta del púlpito se miente. No, hermano, oren por mí en este día. Porque a veces se miente hasta de los púlpitos. Ahora imagínense si de los púlpitos se miente, ¿qué será la gente que a veces no están, como se llama, bien espiritualmente? Amén. ¿Cómo es que dice el versículo, hermano Fausto? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá? ¿En dónde aparecerá el impío y el ¿A pecador? dónde aparecerá el impío Y el pecador. y el pecador? Entonces, si usted y yo que estamos buscando a Dios, a veces se nos salen unas cosas que no se nos deben salir. Imagínese usted, por una mentira, decía un estudio de evangelismo que tuvimos aquí en esta iglesia. Si por una mentira Dios manda a uno al infierno, ¿qué será por mil mentiras? Hay algunos que podrían decir, no, pero Dios no me va a mandar a mí al infierno por una mentira. Bueno, si usted y yo nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y no practicamos la mentira, pues claro que Dios va a hacer. Dios no quiere el mal para sus hijos, Dios lo que quiere es el bien. Todos pecamos, todos a veces decimos algo que no debemos decir. Aunque hay algunos que necesitan saberlo con una mentira técnica, ¿sabe, hermano? Ya veo que bajaron cabeza algunos por ahí. El hermano Irles una vez decía que él le dijo a una hermana, la hermana le dijo, ore por mí. Y él le dijo a la hermana, sí, yo voy a orar por usted. Y luego tuvo que ir a una hermana a pedirle perdón porque no había orado por la hermana. Me dio temor, hermano, lo dijo creo que una reunión de ministros. Me dio temor. Porque si usted le dice a unos hermanos, estamos orando por usted y usted no ha orado por él, usted no está diciendo la verdad. Así es. ¿Usted me está viendo en esta tarde? Sí. Entonces, hoy día la iglesia a veces viene tan cargada de problemas que se le olvida a veces que tiene que primero reconciliarse con Dios, que irse de rodillas y pedir perdón por sus pecados y decirle, Señor, lo que nos enseñaron los ancianos, lo que nos enseñaron los pastores antiguos, yo quiero que eso esté en mi corazón, que el temor tuyo arrope mi vida, para que cuando mi oración suba no tenga estorbo. Amén. Aleluya. Pero hay algunos que se han cargado de tanto conocimiento que han olvidado pedir perdón, que han olvidado reconciliarse, que han olvidado los primeros, aleluya, requisitos Oh, gloria a Dios. espirituales. Te adoramos, Señor. Y esto no es solamente de la iglesia, hermano, a veces de acá, del púlpito. Por eso es que dice Oseas, me parece que 4 o 5. Mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Pero lea bien para que usted vea. Porque el conocimiento tenía que venir desde acá, para el pueblo. El pueblo no se percibió y pereció. Pero por el que desde el ministerio no se le enseñó al pueblo. El ministerio necesita, o sea, el pueblo necesita escuchar que el ministerio le diga lo que es pecado y lo que no es pecado. Hay veces que nosotros vamos a coger estudios y ponernos bien, qué bueno. Pero si usted chequea bien, usted necesita saber
para ver la palabra, para ver si el que le está enseñando por la palabra. Porque hay algunas personas aquí, o allá, en aquella iglesia que pueden ir o asistir, eso no tiene ningún problema, eso es bueno. No me malinterpreten. Pero déjenme decirle algo. Es bueno corroborar lo que usted estudia. Qué silencio, hermano. Dígame, aleluya, que está bien. Yo no estoy predicando de la senda antigua. Eso es todo lo que yo estoy hablando. Sí. Y lo estoy hablando para mi vida primeramente. Porque nosotros hemos dejado esas cosas que son tan importantes para la santidad. El Salmo 25:4 dice: muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, tus caminos. Proverbios 4:26 dice: examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. Dice el Salmo 23:3, que a veces nosotros lo tenemos como el primer salmo de nuestros corazones. El salmo del pastor le decimos. Amén. Amén. ¿Cómo que dice? ¿Cómo que empieza? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará. Ese mismo salmo dice, en el versículo 3 dice: confortará mi alma, Y me guiará por sendas de justicia. ¿Por amor de qué? De su De su nombre. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Que nos camine por sendas de justicia. Amén. No las mías, las de Él. Porque las de Él son las que yo tengo que caminar. Las mías. Si yo sigo los míos, yo no estoy aquí. Además, el Señor lo dice. En Isaías dice: porque mis pensamientos No son vuestros pensamientos. no son como vuestros pensamientos. No. Ni mis caminos como vuestros caminos. como vuestros caminos. Entonces tenemos que comparar nuestros caminos. Mira, hermano, y si vamos a hablar, aquí todos nosotros tenemos una agenda. ¿Sí o no? Pues claro que sí. No hay nada malo en tener su agenda. Lo que sí queremos o quiere la palabra es que Dios te ponga a Dios en su agenda. Para que lo guíe por caminos de justicia. Porque Dios sabe que en su agenda pueden estar cosas que no son de Él. Puede ser que en su agenda esté el diablo y no esté Dios. Tú dices: ay, Señor reprenda, Señor reprenda. Sí, hermano, como se lo estoy diciendo. Porque el diablo no le va a aparecer a usted con unos cuernitos y unos chifles. Le va a aparecer tal vez Con una una Biblia bajo el brazo. Amén. Amén. Así es. A Disfrazado. Dios no le citó la escritura Satanás al Señor en la tentación. Se la citó. No por eso el Señor le cogió la palabra a Satanás, sino que lo reprendió. Isaías 2:3 dice: y vendrán muchos pueblos. Fíjense que no habla de una muchedumbre, dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de quién? De Jehová, a la casa del Dios de quién? De Jacob. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos ¿por qué? Por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿De dónde va a salir la palabra de Dios? De la iglesia. Sión es la iglesia. ¿O usted no cree que Sión es la iglesia? ¿Cómo es que canta la hermana Silvia, hermana Miriam? Sión es un lugar de alabanza, un lugar de adoración. Sí, la hermana Silvia cantando. Ella lo trajo, ese coro lo trajo la hermana Silvia a la iglesia. Ahí está, sí, dale. Y yo, un lugar de alabanza. Dale, hermana Beba, dale. Un lugar de adoración. Sión es la morada del Señor. Otra vez. Vamos con la ofrenda, ya cortamos. Subamos al monte de Sión, a la ciudad de gran rey, a la ciudad de gran rey, a la ciudad de gran rey. Canta ahí. Vamos a subir la ciudad de gran rey. Gloria a Dios. Jeremías 18:15 dice: porque mi pueblo me ha olvidado. Eso fue cuando él estaba hablando al pueblo, hermano, cuando el pueblo de Israel se fue a, ¿cómo se llama esto?
70 años al cautiverio, comenzó con la palabra de Dios a ser predicada dentro del pueblo, y el profeta que predicó esa palabra fue Jeremías. Que Isaías predicó mucho, pero Isaías se ve más evangelista que Jeremías. Jeremías era el profeta no solamente llorón, era el profeta que cuando hablaba la palabra de Dios, hermano, lo que venía era sufrimiento. Dice ahí, el capítulo 18 de Jeremías, versículo 15, dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es que vanidad. Usted tiene que buscar el contexto de lo que es incensar, porque la iglesia hoy día no inciensa en el sentido de prender cosas aromáticas, aunque posiblemente pueda haber alguna familia, algún hermano que prenda algún incienso aromático en la casa para que se le llene la casa de olor, y cuando usted entra dice: ay, aquí huele a brujo. Pero no, hay veces que hay gente que tiene ese tipo de olor. Mi hermana Yolanda se ríe. Pero esa era una práctica del pueblo antiguo. ¿Sabía eso? De hecho, uno de los salmos dice: suba mi oración delante de ti. Como incienso. ¿Cómo qué? Como el incienso de la tarde. Suba de ti. Si alguien me lo consiga, a mí me encanta esa porción del salmo. Dice, no, tiene que buscarlo. Suba mi oración delante de ti, como el incienso, como la oración de la tarde. 141. ¿Cómo que lee? Suba mi oración delante de ti. Un momento. Suba mi oración delante de ti. Como el incienso. Como el incienso. El don de mis manos. El don de mis manos. Como la ofrenda de la tarde. Como la ofrenda de la tarde. ¿Sabe por qué? Porque se cambiaban los panes. En el templo se cambiaban los panes. Eso era una ordenanza de Moisés. Y se ponían panes frescos. Ahí fue cuando llegó David. ¿Se acuerdan? Que David comió del pan. Y Cristo se lo dijo a los fariseos: ¿por qué entonces David comió del pan que no le era permitido? Porque en ese momento estaba la transición, pero estaban frescos todavía, no podía comer. Pero el sacerdote se los dio y alimentó a la gente con el pan del templo. Pero los quitó, puso los frescos. Pero esos que estaban ahí se los dio a David y a la gente. Entonces él dice: suba, aleluya, mi oración como el incienso. ¿El don de qué? ¿Cómo es que dice el panadera? Alzaré mis manos. A los montes. ¿Quién entrará qué? ¿Al lugar qué? Santísimo. ¿El limpio de qué? ¿El impuro de qué? De corazón. Por hay que caminar en la senda, hermano, antiguo. Señor. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, hay que obedecer a Dios. No, olvídate del ego tuyo. El ego tuyo hay que crucificarlo. Y si usted me dice a mí, el suyo también, amén. Gloria a Dios. El problema es que no queremos crucificar el ego. El ego hay que crucificarlo porque si no, no somos salvos, hermano. Hay que tenerlo pisado porque el ego es nuestra carne, nuestro corazón sin Cristo. Pero el corazón con Cristo, el ego está silenciado. El que manda es Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Por eso dice ahí, ¿verdad? Y hablándole de Jeremías al pueblo, que el pueblo le estaba ¿qué? Incenciando a la vanidad. Y ha tropezado en sus caminos las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. ¿Por qué Jeremías habla de esta manera? Porque el pueblo había cogido ¿qué? Otro camino que no era el camino de ¿quién? De Dios. Y cuando se camina por el camino que no es el camino de Dios, ¿qué dice el Señor? Que nosotros tenemos que entrar ¿por qué? Por la puerta estrecha. El camino estrecho nos va a llevar a ¿qué? A la vida eterna. Pero el camino ¿qué? Amplio. ¿Dónde lleva? A la destrucción y a la perdición. El mundo anda en el camino ancho.
La iglesia no debe de andar en el camino ancho. La iglesia anda en el camino estrecho. Por eso cuando usted se pide ayuno, eso es un camino estrecho para mucha gente. Dice, pues ese camino, yo no puedo tomar café en ese camino. Pues está bien, vamos a dar un ratito sin tomar café, vamos a estar. Aleluya. Para ver si cuando ponga las manos se sanan los enfermos. Gloria a Dios. Gloria. No se hace una oración general de ese, ¿cómo se llama Cuando yo ore, que se sienta. Mi esposa me decía que había aquí un ministro que decía, yo sé que él es un hombre de Dios porque cuando me pone las manos, yo siento que baja algo sobre mi cuerpo. Y digo, esa es una experiencia de confirmación. Se supone que cuando usted ore, si está ayunado y está orado, y anda por la senda antigua, se sienta la presencia de Dios cuando a la otra persona que usted le ponga las manos. Bendito Dios. No hay muchos amenes, pero es una verdad, que es una experiencia que Dios se la hace vivir a usted. Sí, Señor. Hebreos 12:13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salga del camino. Mira, hermano, nosotros en el camino estamos cojos, pero estamos siendo sanados. Usted camina con sus dos pies, pero espiritualmente puede ser que esté cojo. ¿Y cómo se arregla eso? Pues obedeciendo la palabra del Señor, escuchando lo que dice la Escritura, oyendo la voz del Espíritu Santo. Entonces, lo cojo, dice, sea sanado. Léalo, para que usted vea, en Hebreos 12:13 lo dice. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea, ¿qué? Sanado. ¿En dónde va a ser sanado? En el camino. Vamos a ver el consejo de los padres. Aquí tenemos varios padres que tienen una edad bastante alta, y están bien, gracias a Dios. Dios me los tiene bien. Yo oro por ellos porque me les dé mucha vida. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Que esos padres le enseñaban a sus hijos, que ahora esos hijos tienen nietos. También son viejos ya, pero no están tan viejos como ellos. Pero ¿qué les decían a esos padres? Les hablaban del bien. Hermano, nosotros le hablamos a nuestros hijos del bien. Aquí hay consejos de eso. En Deuteronomio 32:7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará. Cuando tú le preguntas a tu mamá, si la hermana Yoseli le pregunta a la mamá, mami, ¿cómo se hacían las cosas antes? Porque yo no sé, yo creo que yo estoy viendo cosas que no, más raras que nada. ¿Cómo se había? Pues hija, con fe. Ella siempre habla de la fe. Hermana Abreu. Ella no está aquí con nosotros hoy, ¿verdad? Sí. ¿Está ahí? ¿Está por ahí? Ahí está ella, tranquilita. Siempre le da una palabra de fe. Y vamos a orar, y vamos por la oración que ella la arregla. Es una verdad. ¿Quién nos aconsejaba eso? ¿Quién nos decía eso? Nuestros padres. Amén. Amén. Nuestros padres. Aquí dice Deuteronomio que pregunta a quiénes. A tus padres. A tus padres. Y él te declarará. A tus ancianos. Y ellos te dirán. Preguntar a los viejos de la iglesia. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Amén. Muy bien. Así mismo. Antes de seguir, me gustaría también citar el Proverbio 14:12, de donde dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Bueno, vamos a hablarlo de forma clara. Yo creo que aquí no están esa gente. Aquí, ¿sabes por qué no están? Porque nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Amén. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Lo que nosotros tenemos que hacer es arreglarnos en el camino del Señor. Ahora, hay gente que nosotros sabemos que creen en Dios, pero el camino que ellos están andando no es el camino del Señor. Santo Dios. Por eso dice ahí el proverbista, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es un qué, un final de qué, De muerte. de muerte. Siguiendo con las generaciones de antiguas y de los ancianos, en Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de qué, de testigos, despojémonos de qué, de todo peso y del pecado que nos asedia, porque el pecado está en todo lugar.
los sistemas que están en esta ciudad ahora mismo y en el mundo entero, específicamente donde nosotros vivimos, es un sistema que está hecho para que usted mienta. ¿Sí o no? Amén. Así El mismo. cristiano no puede mentir. Pero si usted le dice la mentira y ellos lo ponen ahí, le dan todo lo que usted necesita. Y a eso tenemos que tener cuidado con eso. Ay, sí, pastor. Y yo Hay creyentes que cuando vienen los taxes están me siento malísimo. declarando en su forma que son separados y están viviendo en la misma casa. Sí, Señor. Eso no es correcto. Así es. Por eso dice ahí que hay una nube de testigos. Los ángeles están viendo también nuestro comportamiento. Sí. Lea la escritura para que usted vea. Si usted cree que los ángeles no están, por eso que dice que a la mujer ahora no les es dado que el velo es quitado, sino su pelo. Tienen que tener cuidado con el pelo. La mujer tiene que tener cuidado con el pelo. Porque la Biblia habla del pelo de las mujeres. Hey. Amén. ¿Cuántos? Una solamente. La Biblia habla del pelo de las mujeres. Eso nadie me lo puede decir que no, porque lo dice. Que antes las mujeres se ponían un ¿qué? Un velo. Un velo. Pero el apóstol Pablo dice por la iglesia allí no tiene esa costumbre, porque en vez del velo se le da ¿qué? El pelo, para que lo tenga como. ¿Cómo? Suelto. ¿Cómo? ¿Cómo, iglesia? ¿Cómo lo tiene que tener? ¿Cómo? 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 Son tres hermanas dijeron eso. Bueno, eso lo dice la Biblia, hermano. Eso no podemos borrar eso, hermano. La Biblia dice que tiene que tener pelo en el cabello. A menos que no ¿Cómo de largo? No lo dice. No tiene que estar allá en el piso. Pero que tiene que tener el cabello largo, sí. Amén, amén. Del color no le voy a hablar. Busque la senda antigua. A ver qué le dice la senda antigua. Así que si usted se quiere pintárselo de amarillo, ore a Dios a ver qué conciencia el Espíritu le dé su conciencia. Yo le pongo el pastor también porque yo me pinto el igual. A veces. Seguimos, hermano. Vamos a seguir. Por tanto, también nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande que nube de testigos, despojémonos de qué? De todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos en la carrera. Estamos en el camino. Hay veces que no nos gustan las palabras que nos dice el pastor o el predicador. No se enoje con el predicador. Abrace la palabra. Exacto. Es como decía un comediante. No tenga envidia. Abrace el comentario. Abrace eso para que usted vea que Dios le va a bendecir. ¿Usted me está entendiendo? Amén. No me gusta cómo predicó, pero lo voy a abrazar como quiera. Amén. Como la suegra mía, que no le caía bien a alguien y oró por ahí y después eran las mejores amigas. Y me dio ese testimonio a mí. Yo, qué bueno que lo uso para eso. Para que nosotros podamos corregir nuestro caminar. Somos seres humanos. A veces no todo el mundo nos cae bien. Pero el cristiano tiene una fórmula, un antídoto para eso. ¿Cuál es? Orar por él. Exacto. Amén. Amén. Y si oramos por él, se nos sale el corazón y después somos mejores amigos.